Y hablando de nuestro querido maestro, nos exhortó en ese tiempo cuando tenemos una gran responsabilidad y no asumimos esa responsabilidad. Por ejemplo, dice acá, este es sacado de un audio, dice así lo siguiente, que va a llegar un tiempo, el tiempo ha llegado que todo lo que están escritos en el libro de la vida tiene que ser reunidos. Es similar como Moisés sacó al pueblo de Egipto, así iremos los israelitas de cada país al oriente, volverán a su tierra. ¿Por qué? Porque precisamente hay en dos palabritas, se entiende así. Porque ahora tenemos que reconocernos como verdaderos judíos, quienes somos, y yo quisiera que, por ejemplo, los hermanos no entienden, no valorizan la promesa de Dios. Si llegarían a valorizar, serían primeros, serían activos en predicar, pero es una lástima que no entienden, pues no valorizan la promesa de Dios. Miren lo que dice en Isaías 11:12. Por ejemplo, el pueblo está esparcido en la generación de los 4 cantones de la tierra a nivel mundial, están esparcidos, desparramados, quiere decir, entonces son los que están escritos en el libro de la vida, millones de gentes. Eso necesita reunir, deben ser reunidos. Cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos del extranjero, todos los creyentes, entonces dice en Apocalipsis 15:4, de una vez que estos esparcidos sean reunidos, entonces deben venir al Perú a adorar a Dios en el Perú. Eso debe estar ya hecho hasta ahora. ¿Pero por qué? Porque para que se cumpla en Oseas 1:10, para que el pueblo sea como la arena de la mar, incontable. Cuando ellos sean juntados, de uno falta, entonces el juicio se declara recién. Mientras que no se ha reunido, no se le puede declarar. Eso entiendan, por favor. Eso entiendan. Entonces vemos una exhortación bien fuerte concerniente a lo que dice nuestro maestro. No hemos entendido o no hemos valorizado la promesa de Dios. ¿Cómo vamos a entender esta parte? Empieza con Isaías 11:12 y vamos a leer estos versículos de Isaías 11:12 para comprenderlo. Porque dice, así como el tiempo de Moisés, tienen que ser reunidos, como el tiempo de Moisés, con la diferencia que en el tiempo de Moisés, el pueblo estaba centralizado en el valle de Gosén. Todos estaban centralizados en el lugar donde ellos vivían. Era una zona muy fértil. Y ahí vivían, en esa zona, en el valle de Gosén. Ahora, también se le llama la región de Maneses. Entonces, en ese lugar de ahí, todos fueron centralizados ahí en ese sitio. De ahí fueron liberados. Fueron liberados ya el día 15 de abril. El 15 de abril fueron liberados de acuerdo a números 33:3. De ahí fueron liberados el día domingo, o sea, domingo ya. O el día 15 de abril. Una vez que festejaron la Pascua, que es en el 14 de abril, sacrificaron la Pascua entre las 2 tardes, quiere decir, para nosotros sería nuestro horario, serían las 3 de la tarde. Esa hora todos sacrificaron al Cordero, todos a la misma hora, al toque de shofar. Sacrificaron y algunos tenían experiencia pues en degollar un cordero, en despellejarlo, sacarle, lavarle las vísceras, etcétera, preparar la Santa Cena, tiene que ser aderezado. No pueden comer crudo ni tampoco sancochado con agua. Tiene que ser, dice, más o menos tipo pachamanca. Tiene que ser panes sin levadura, con hierbas amargas. Entonces, una vez que han participado, que es el día 14, que muchos salieron, con la masa en las faldas, o sea, no le dio tiempo a muchos, fue el 14 y el día 15 salieron. Hubo su libertad. Según dicen los sabios judíos, que el faraón es el que decretó la salida, es a las 6 de la mañana. Para nuestro horario serían 6 de la mañana. Dio la libertad que se vayan. Pero la cosa es que toda esa noche fue un bullicio para todos los hebreos,
en la preparación del cordero, participa en la Santa Cena, y a la medianoche vino la plaga y murieron todos los primogénitos, murió su primogénito del faraón, y a primera hora se me van de acá. Pero vemos que todos fueron liberados en bloque porque estaban reunidos, todos fueron liberados. ¿Para qué? Para que reciban los mandamientos en el monte de Sinaí. Como está escrito en Éxodo 24:12, Dios le dice a Moisés: anda, saca a mi pueblo de Egipto, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Muy bien, Moisés al iguinicio se rehusó sacarlo porque imagínense qué iba a hacer pues con un poderío en Egipto, con su ejército. ¿Cómo iba? Tenía, no solamente había ejército de tierra, hasta la marina, todo. Era imposible, solo con un palo, no, pues. Ahí se rehúsa, entonces ahí le dice, no, que Dios va a estar con él. Entonces vemos las maravillas que hace Dios, porque Dios es el que hacía, Moisés simplemente era el instrumento que lo podían apreciar. Ahora, cuando está en el monte Sinaí, Moisés desciende con los mandamientos para que reciba el pueblo no lo recibió. Se rompió ese pacto, se rompió esa alianza con el pueblo de Israel. Y por segunda vez lo vuelve a llamar, pero esa segunda vez ya no fue para ese tiempo, sino fue para el futuro. Se escribe para el futuro. Como dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura. Para el futuro empieza a escribirse. Y en el futuro, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos empieza a realizarse, y al aparecer los mandatos divinos, y también empiezan a juntarse, como dice, los que están en los cielos como están en la tierra. O sea, todos empiezan a levantarse en Cristo. Empieza la unión, a juntarse. ¿Por qué? Porque dice, están esparcidos a nivel mundial, están esparcidos, desparramados, están en todo el mundo. Y eso es lo que están escritos en el libro de la vida, tiene que ser juntados en este tiempo, en esta época, porque es dado para este tiempo. Porque la idea, o sea, lo que Dios ordena es que tienen que ser reunidos en los gentiles. O sea, se reúnen los gentiles, increíble. Pero eso dice en Isaías 11:12. Vamos a leer lo que dice nuestro querido maestro. Dice lo siguiente: y levantará pendón a las gentes, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. O sea que para que sean juntados todas las gentes, todos los que están desterrados de Israel, los esparcidos de Judá, de los 4 cabos de la tierra, para que sean reunidos, tenía que levantarse una bandera. Como señal, una bandera como señal. Si no, es difícil reunirse. En otra parte dice la Escritura, donde está el cadáver, empiezan a juntarse las carroñas. Por si no hay cadáver, no se reúnen. Entonces, algo tiene que pasar, una bandera, entonces es señal que ya se llegó. Ya llegó el tiempo, llegó la hora. Pero hablamos de una bandera simbólica. Pero en sí no es una bandera simbólica, o sea, no es una bandera, sino viene a ser un personaje. Así como Moisés fue encargado para sacar el pueblo de Egipto, ahora hablamos un postrer Moisés para juntar los desterrados de Judá, los esparcidos de Judá y los desterrados de Israel, para juntarlos de los 4 cabos de la tierra. Y dice en Mateo 24:31, incluso dice, enviará a sus ángeles para juntar todos los que están esparcidos en los 4 cabos de la tierra. O sea, no solamente solo, sino envía a sus mensajeros también. Así como vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que no solo no trabajaba, sino tenía 70 predicadores que se iban de 2 en 2 a predicar, preparaban el terreno, y cuando él llegaba empezaba a dar su discurso y sanaba a muchos enfermos, así como en la parte política existe esto, para que vaya el que está postulando, ya sea para la alcaldía o la presidencia o algo, siempre van adelante, preparan el terreno, y cuando llega ya el personaje, todos están reunidos. Entonces algo similar hacían, de 2 en 2 iban a predicar por diferentes lugares y esperaban el día indicado. Entonces el que llegaba trayendo el mensaje se presentaba ante todos. O sea, algo similar. O sea, es algo similar. Entonces por eso dice acá que tenía que levantarse pendón.
Y al levantarse este pendón para juntar los desterrados de Judá, del desterrado de Israel y los esparcidos de Judá, para juntarlos, y también vienen sus mensajeros, decir, el tiempo es llegado. El tiempo es llegado, y empieza a juntarse de uno en uno. Por eso dice en Isaías 1, capítulo 5, 26 al 30. Vamos a leer lo que dice en Isaías. Y alzará pendón a las gentes de lejos. Mire, o sea, Dios alzará pendón a las gentes de lejos y silbará al que está en el cabo de la tierra. Cabo significa en el extremo de la tierra. Y alzará pendón a las gentes de lejos y silbará al que está al cabo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni que vacile. Ninguno se dormirá, ni tomará el sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de los zapatos. O sea que cuando llegue ese momento de la libertad, amigos, vienen como ese... ya nadie vacila, nadie duerme, nadie tiene sueño. Ya no se desata el cinto de los lomos, no se rompe la correa de los zapatos, porque el tiempo de la libertad ha llegado. Nos hacemos la imaginación como en el tiempo del pueblo hebreo cuando estaba en Egipto. Llegó la libertad. ¿Visto? Vamos a salir. Todo el mundo desesperado por acá, porque no hay sueño, no hay nada. Entonces, algo similar en este tiempo. Llegó el tiempo de la libertad. Cuando llegó nuestra hora, nos tocó, los que somos señalados, nos tocó. Imagínense, uno viene apresurado y no mira, no ve los peligros, no mira nada. Llegó mi libertad. ¿Qué tiene esta cosa? No, déjame, tengo que ir a servir a mi Dios. Punto, se acabó. Entonces, es así porque llegó el tiempo de la libertad. Por eso dice, sus saetas amoladas y todos sus arcos entesados, las uñas de los caballos parecerán como pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. O sea, ¿qué tal preparación? Su bramido como el de león, rugirá a manera de leoncillos, rechinará los dientes y arrebatará la presa, la apañará y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido de la mar. Entonces mirará hacia la tierra, y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. O sea que viene una transformación. Cuando dice tribulación y los cielos se oscurecerán la luz, esto viene a ser el nuevo hombre, la nueva criatura. En otra parte dice que ya no va a alumbrar ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. Ya no va a alumbrar. No se trata pues del firmamento, no se trata de los astros, del sol, la luna, las estrellas. De eso no se trata. Sino dice, te alumbrará Cristo. Eso se trata de aquellos que están morando en nuestro corazón. Ellos que antes alumbraban, ya no alumbrarán, porque perdieron, como llegó su tiempo de perecer, que viene a ser el viejo hombre, viejo hombre, y empezar una nueva criatura. A eso se refería. Por eso dice en Isaías 66, 18 al 23, acá nos dice que tiene que ser levantar una bandera. Esa bandera tiene que ser levantada, ¿no? A las gentes, silbará al que está al cabo de la tierra, y vendrán velozmente, verán apresuradamente. No habrá entre ellos cansados, no hay alguien que esté vacilando, será o no será, de repente sí o no, nada. Y ninguno se va a dormir, nadie va a tener sueño. Incluso ya no se va a desatar ni el cinto de los lomos, ni se va a romper la correa de los zapatos. O sea que hermano, cuando uno llegó nuestra hora de servir a Dios, hermano, uno se olvida de todo, se olvida de todo. Uno se olvida de todo. Se olvida de todo y sigue, porque llegó su hora de su libertad. Por eso dice acá, ya no hay cansancio, no hay vacilación, no hay nada, ya nadie que quiere dormir un ratito más, ya llegó el tiempo de la libertad. Por eso dice en Isaías 66, 18 al 23, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas. O sea que llega su tiempo de la libertad, donde tienen que ser juntados de los pueblos, las gentes con diferentes idiomas, porque hablarán pues otros idiomas, así como nuestros hermanos que se están comunicando de Brasil, hablan el portugués, en Europa hablan el idioma, el inglés, el francés, etc. Pero mire cómo se están allegando. ¿Por qué? Porque dice bien claro, porque yo entiendo sus obras, sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas, o sea, con sus respectivos idiomas.
y vendrán y verán mi gloria. O sea, que esa es la finalidad, verán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, tiene que haber una señal, así como fue una bandera, acá tiene que ser una señal. Tiene que haber una señal para saber si ya llegó o no llegó. Y una de las señales es la doctrina. La otra señal es quién lo trajo esa doctrina. Son señales. Y el primer trabajo que tiene que realizar es presentar levantar un altar para holocausto. Todo eso son señales de su llegada, de su venida. Así es, queridos amigos. Por eso dice, pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos, a las gentes de Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arcos, a Tubal y a Javán y a las islas apartadas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las gentes. O sea que viene una reunión, se empiezan uno, porque el tiempo de la libertad ha llegado. Y para ello, como dice nuestro maestro, ustedes no han entendido, no valorizan la promesa de Dios, no valorizan. Como dice en Isaías 11:12, como estamos pasando lectura, el pueblo está esparcido en los 4 cantones de la tierra a nivel mundial, está desparramado, quiere decir es derramado. Entonces, esos son los que están escritos en el libro de la vida, millones de gentes. Eso necesita reunir, deben ser reunidos, y cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos del extranjero, todos los creyentes, entonces dicen Apocalipsis 15:4. Y una vez que están esparcidos, sean reunidos, tienen que venir al Perú a adorar a Dios. Eso ya debe estar hecho hasta ahora. ¿Pero por qué? No sé, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Para que se cumpla. Oseas 1:10, será el pueblo como la arena de la mar. Cuando ellos sean juntados, sin faltar ninguno, entonces el juicio se declara recién. Mientras no se ha reunido, no puede declararse el juicio. Ese es otro punto más que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, seguimos lo que dice acá en Isaías. Y traerán, cuando hablamos dice, no oyeron ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las gentes. Cuando hablamos la gloria, viene a ser la fuerza de Dios, o viene a ser el Espíritu de Dios, como dice Zacarías 13:10. Viene a ser la gloria, viene a ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que mueve todo es el Espíritu Santo. Y para que venga el Espíritu Santo, primero tiene que estar las normas, y las normas a través del Espíritu Santo. Y para eso tiene que haber alguien arrebatado al tercer cielo para retraer las normas, y viene el Espíritu, los dos. Por eso dice, los dos, un testigo de uno del cielo y otro de la tierra. Y los dos se tienen que poner de acuerdo para iniciar la obra, el trabajo. Porque el que hace todo el trabajo es el Espíritu Santo, o la fuerza de Dios, o el Espíritu de Dios que se le conoce. Entonces, ese es el que hace todo. Como ejemplo tenemos en el caso de Moisés. ¿Que Moisés lo hizo? No pasa nada. Sino el Espíritu, la fuerza activa, ese poder de Dios es el que hacía todo el ministerio para que los demás puedan apreciar que efectivamente es cierto. O como decía nuestro maestro, decía nuestro Mesías, es porque el reino de los cielos ya está. Porque cuando viene esa fuerza activa, sobrenatural, empieza a trabajar, es porque ya el reino de los cielos está acá. Entonces vemos algo que interesante sobre este tema. Por eso dice, y traerán a todos vuestros hermanos entre las naciones, es como dice Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles para juntar de los 4 cabos de la tierra. Traerá a sus ángeles. O como dice en Isaías, traerán a sus hermanos de todas las naciones. Van a predicar. Por eso menciona acá nuestro maestro, tienen que ser reunidos del extranjero. Los creyentes, o sea, los que están escritos en el libro de la vida, tienen que ser reunidos. Entonces hay mucho pan que rebanar, hay mucho que hacer. Estamos demasiado dormidos, en verdad. Por eso dice, traerán a vuestros hermanos entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Eso también falta esclarecer. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová,
y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. O sea que vienen todos sus hermanos, de esos tomarán para sacerdotes y levitas, porque llegó el tiempo de ser restaurado todas las cosas. Tienen que ser restaurados los sacrificios, los holocaustos. Ya como ustedes saben muy bien, que cuando se rompió el compromiso con el pueblo de Israel en Egipto, en el monte Sinaí, le quitó la parte ritual. La parte ritual le quitó, no, le prohibió. Por eso dice en Jeremías 7:22, ¿quién le mandó esto? Perdón, yo no les mandé ni los ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de sacrificios y holocaustos. No les mandó. En Isaías 1:12, ¿quién les ordenó que hicieran esto? ¿Quién? O como dice en Josué 22, 26, 27, 28, dice ahí, ellos levantaron un altar, pero un testimonio carnal, personal, un testimonio para que sea ese altar fue levantado, un testimonio entre ellos, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Y si mañana más tarde le vamos a decir, ustedes no tienen parte en este negocio porque sus padres lo traicionaron a Dios en el monte Sinaí. Entonces ellos van a decir, miren el símil del altar, que sí la figura, la muestra, el inicio, el principio, que no fue para sacrificios ni holocaustos, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. O sea que ellos fueron un testimonio para el futuro, como es en Hebreos 9:9, una figura para el futuro. Y en el 10 dice hasta el tiempo de la corrección. Y en Isaías 1:10, 11 y 12 ya menciona que en el futuro tenía que levantarse un altar y el trofeo de Jehová junto a su término. Tenía que levantarse. Porque la gente está clamando, ¿hasta cuándo, Señor, nuestra libertad? ¿Hasta cuándo? Así como en el tiempo de Moisés, la gente clamaba, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar de esclavos acá? Hoy en este tiempo, ¿hasta cuándo vamos a estar de esclavos en el pecado? Entonces Él dice, Él enviará Salvador y Príncipe que lo libre. Entonces cuando Él venga, dice en el 21, harán sacrificios y holocaustos, harán votos a Jehová y los cumplirán. Entonces eso es lo que tenemos que ver. Por eso dice ustedes, no han entendido la promesa de Dios. Como no entienden la promesa de Dios, no valorizan la promesa. Entonces, queridos amigos, es interesante. Por eso dice, y traerán a todos vuestros hermanos entre todas las naciones por presente a Jehová, en caballos, en carros, en hiteras, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Israel. Eso después vamos a esclarecer. Al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová, y tomaré de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos y la nueva tierra, y yo hago permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente, vuestro nombre. O sea que hay un tiempo, cuando hablamos de cielos nuevos, tierra nueva, no se trata pues que la tierra tiene que ser modernizada, no, hablamos de tierra, estamos hablando del hombre, porque dice en Génesis 2:7, el hombre de polvo es, a polvo se convierte. Eclesiastés 12:7, el hombre de polvo es, el polvo es y a polvo tiene que regresar, y el espíritu se regresa a Dios que le dio. Entonces vemos que el hombre es la tierra. Entonces habrá nueva tierra, que es decir, nuevo hombre, nuevo pensamiento, nuevas ideas. Mediante el conocimiento y el entendimiento vamos dejando atrás cosas que nos atraían mucha aflicción, muchos problemas. Entonces vamos dejando atrás, llámese así, el adulterio, la fornicación, vamos dejando atrás la ira, la envidia, la codicia, vamos dejando atrás que nada bueno nos trae. Vivimos solamente con el remordimiento, terminamos en odios, en venganzas, y eso a nada bueno nos trae. No hay paz, no tenemos esa paz que tanto lo buscamos. Pero cuando dejamos eso y ponemos en la mano de Dios, hay una paz, una tranquilidad en cada uno de nosotros. Por eso dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecer delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente, porque los que hemos sido comprados por un precio, hemos sido esclavos del pecado, ya nuestros hijos, somos inspirados, tenemos el Espíritu de Dios, y nuestros hijos nacen ya con el Espíritu de Dios, nacen inspirados nuestros hijos. Por eso dice, permanecerá vuestra simiente, y mi nombre, y vuestro nombre, permanece ahora. Ahora, luego dice, y será que de mes en mes, por eso vienen los sacerdotes y levitas a servir, como dice nuestro maestro, vamos a entender esa parte, dice acá,
de los 4 cantones de la tierra a nivel mundial están esparcidos, quiere decir desparramados. Entonces, esos son los que escritos están en el libro de la vida, millones de gente. Eso se necesita reunir, deben ser reunidos. Cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos del extranjero, de todos los creyentes, entonces de una vez que estos esparcidos se reúnan, entonces deben venir al Perú a adorar a Dios en el Perú. La palabra adorar, vienen a adorar a Dios. Vienen a adorar a Dios. Pero ¿cómo es eso de adorar? Adorar a Dios en el Perú, dice, ¿no? Ya que dice la Escritura, y será de que mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. O sea que vendrán a adorar a Dios en los sábados, esclareciendo de mes en mes, de sábado en sábado, son los días que el hombre tiene que adorar a Dios. No hay otro día de adorar. O como dice también Ezequiel 46:3, todo el pueblo de la tierra adorará a la entrada de la puerta en los sábados nueva luna. Todo el pueblo de la tierra tiene que adorar a Dios en sábados de mes en mes. Tiene que adorar. Pero ¿cómo se adora? Humanamente pensamos diferentes cosas, pero la Escritura te dice otra cosa. La Escritura te dice de qué manera tienes que adorar a Dios. Porque está escrito en Génesis capítulo 22. El capítulo 22 es concerniente a Abraham cuando Dios le pide a su hijo en holocausto. Su único hijo que él amaba, me lo presentas en holocausto, le dijo así. Y va a ser en el lugar donde yo te indique. Fue un lugar de Moria, el monte Moria. Y luego cogió dos de sus siervos, su burrito, cargó su leña y se fue a ese lugar. Cuando ya estaban cerca, y le dijo bien claro a sus siervos, ustedes me esperan acá con el burro. Y mi hijo y yo nos iremos a adorar a Dios en el lugar donde Él nos ha mostrado. Eso está en 22:5 de Génesis. Iremos allá a adorar. Cuando ya está yendo, lo hace cargar a su hijo la leña. Y el hijo le dice, papá, sí, hijo mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está pues dónde está la víctima? ¿Y cuál fue la respuesta de su padre? El Señor proveerá. Y cuando llegaron al monte, del lugar donde le había indicado, puso la leña, armó la leña, el altar, cogió al muchacho para cortarle el cuello, y escuchó una voz del cielo y dijo, Abraham, Abraham, detente, ahora sí veo que temes a Dios. Y en eso, en sus espaldas empezó a balar un carnero, trabado por sus zarzas en un zarzal, o sea, su lana sobre un zarzal, lo canjeó. En reemplazo de su hijo se fue un carnero, y él presentó en holocaustos al carnero. Entonces vemos acá, así se sirve a Dios. Entonces dice, tiene que venir a servir al Perú. Tiene que venir a servir, a adorar a Dios. Una cosa es servir y otra cosa es adorar a Dios. Tiene que venir a adorar. ¿Y cómo se adora? Con holocaustos. Así se adora a Dios. ¿Y cuándo? De mes en mes, de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí. O como dice acá, y será de que de mes en mes y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces está bien claro. Ahora, cuando habla de reunirse, tienen que reunirse, porque dice, son millones. En otro audio menciona, en una nación hay 9 millones, otra misión hay 8 millones, otras 7 millones, otra hay 1 millón. Imagínense, de toda esa nación, estamos hablando, acá nomás en el Perú, son más de 37 millones, creo, de habitantes. Supongamos que solamente 9 millones sean los escogidos y los demás, o 2 millones y los demás, pero para eso se tiene que pregonar a todos. Todo tiene que ser pregonado, tiene que ser anunciado y los que están escritos tendrán que venir. Pero también hay un gran problema. Aquel que es, está escrito en el libro de la vida, está escrito y no ordena su vida, no ordena sus caminos, se duerme en sus laureles, corre el riesgo que sea borrado también de su libro. Así como el caso de Moisés cuando dijo, Señor,
mejor me borras a mí de tu libro. Porque él está mejor, Señor, mejor me borre de tu libro. Y Dios le dijo, yo voy a borrar de mi libro aquel que pecare contra mí. O sea que hay también un gran riesgo, porque en reemplazo de él pueden venir otros, lo reemplazan a aquel que está escrito en el libro de la vida. Lo reemplazan. Así tenemos con el ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. Por eso no solamente vamos a sentirnos contentos, no. Hay que tener bastante cuidado. Vemos cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, propuso un ejemplo de un rey que su hijo se casaba. Y luego fue a avisarles a todos sus invitados, a todos sus allegados, que vengan porque ya el matrimonio está aparejado, todo está listo, todo está preparado, que vengan nada más a la ceremonia. ¿Y qué pasó? Unos dijeron, no, he comprado una yunta de bueyes, lo estoy amansando, no puedo. Otro dijo, también mi hijo se está casando, también no puedo. Otros lo mataron a sus siervos. ¿Qué hizo este rey? Le dijo a sus siervos, ya que no quieren venir, muy bien, vayan ustedes a las plazas, vayan ustedes a la esquina de las calles y júntenme a todos los desocupados y me llenan ustedes este local. Y cuando estaba en el local, faltaba todavía, vayan otra vez, vayan a las calles, llénenme este local. Imagínense. O sea, los elegidos no están. ¿Quiénes estaban? Los cojos, los mancos, los inválidos, ahí estaban. Por eso, queridos amigos, nos corremos un gran riesgo también. Así que bastante hay que tomar. Si llegó la hora, no tenemos por qué poner objeción, no tenemos por qué engreírnos, no quiero venir, perdemos promesas. Mejor, amigos, si llegó nuestra hora, a venir apresuradamente y no busquemos las 5 patas al gato. Vamos de frente, llegó la hora, vamos. Como dice acá, vendrán apresuradamente. No habrá cansancio, no habrá sueño, no hay nada. Llegó el tiempo de la libertad. ¿Quién no busca, quiere ser libre, pues hermano? ¿Quién quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere vivir en paz y en tranquilidad? Porque cuando no hay el Espíritu de Dios, vivimos angustiados, vivimos desesperados, nerviosos, entre saltos. ¿Quién no quiere vivir en paz? Y esa paz es así como estamos mencionando, porque llegó el tiempo de esa libertad. No la libertad que hemos sido esclavos en otros, sino la libertad del pecado. Llegó el tiempo y nosotros no podemos, tenemos que valorar esa promesa de Dios que es dado para estos días. Ahora, por eso dice nuestro maestro, o sea, dice la Escritura, y acontecerá que en aquel día herirá Jehová desde el óleo del río hasta el torrente de Egipto. O sea que herir hay dos maneras, de las plagas, como también podría ser por ese lado. En su mensaje, nuestro querido maestro en el año 2000, el 6 de enero, dice lo siguiente: estos males tienen que venir de tiempo en tiempo, quizás se puedan arrepentir. Pero cuando habla de que va a herir Dios desde el inicio del río hasta el torrente, a la parte más caudalosa, entonces va a herir, va a haber problemas, dificultades, porque para llegarse a Dios no se llegaba así facilito. También venimos, como dijo un amigo, chancaditos venimos. Pero luego serán reunidos de uno en uno, tienen que ser reunidos. A eso también le llaman el famoso arrebatamiento, que vienen 20,000 carros de fuego, eso representan a los predicadores, llegarán pues a una familia, y esa familia les hablan las cosas de Dios. De esa familia, uno es tomado para servicio de Dios, uno nada más, y después poco a poco la familia, pero uno es el primero, es el primogénito, el primero. De uno en uno tienen que ser reunidos. Eso dice en Isaías 27:12, y en el 13 nos dice: y acontecerá también en aquel día que se tañerá con gran trompeta, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido echados en tierra de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. O sea que llega un tiempo que van a venir de uno en uno los que han sido esparcidos en diferentes lugares. La trompeta va a empezar a tocar, así como el tiempo de Moisés, la hora que sacrificaron el cordero, tocaron la trompeta, y cuando llegó la hora que dieron la voz de la salida,
dio el faraón, tocaron el shofar, libres. Entonces acá vienen, entonces empiezan a tocar la trompeta. Entonces vendrán, lo dicen los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que han sido echados en la tierra de Egipto, todos vienen, empiezan a reunirse. Por eso le digo, queridos amigos, no hagamos objeción para esta libertad. Al contrario, llegó nuestra libertad y apresurar nuestros caminos. ¿Para qué? Porque llegó el tiempo de adorar a nuestro Dios, como estamos viendo en Isaías 27:13. Vendrán, dice, a adorar al monte, en el monte santo de Jerusalén, a lo alto monte. Y cuando hablamos en la parte figurativa, porque vamos, monte, estamos hablando pues allá en el monte Moria, donde está el templo de Jerusalén. Eso es algo figurativo también, porque si hablamos de monte, hay dos maneras de hablar el monte. Monte es una elevación natural de terreno. Monte viene a ser de la montaña. Monte viene a ser un personaje. Porque está escrito en Ezequiel 20:40 al 44, vamos a leerlo. Dice, empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel. O si nosotros queremos ir a servirle, como vemos, llega su tiempo, como dice Malaquías 3:18, se ve la diferencia entre el que sirve y el que no le sirve. Y luego en San Juan 12:26 dice bien claro, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, tiene que estar mi servidor. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás, Señor, para ir a servirte? ¿Qué le dice? En medio de Israel estoy yo. Y si hablamos de Israel, estamos hablando de Israel pueblo, Israel personaje. Y luego dice, mi pueblo jamás será avergonzado. Entonces, ¿dónde está para servirle? ¿Dónde está? En el alto monte de Israel. ¿De qué manera se sirve? Éxodo 10, 26, 27, 28, se sirve con holocaustos, como dijo al faraón, vayan ustedes, vayan y sirvan a su Dios en el desierto, vayan, sus niños, lleven todo, vayan, pero sus animales, sus vacas, sus ovejas se quedan con nosotros. Un momentito, dice, de estos animales vamos a tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y tú también vas a presentar eso. Entonces, queridos amigos, ahí está, bien claro. En mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehová, allí me servirán toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los querré, y allí demandaré vuestras ofrendas, las primicias de vuestros dones, en todas vuestras cosas consagradas. Y cuando hablamos, amigos, del alto monte, no se trata pues en la selva, que ese es como un experimento para nosotros aprender a sobrellevarnos. No, voy a leer lo que dice nuestro querido maestro. Voy a poner. Dice acá una parte, vamos a leer. Por ejemplo, en el año 1995, en la televisión ATV Noticias, la periodista Mariela Balbi me pregunta, ¿es cierto que el año 2000 se acaba el mundo? Yo le dije que sí. ¿Pero de qué mundo estaba hablando yo? Hablaba de mi mundo, o sea, de mi cuerpo, mas no del globo terráqueo. Mi cuerpo era un mundo, lo mismo que cada uno de ustedes. Sus cuerpos son un mundo. Hablé a lo espiritual, porque yo soy espiritual. Ya no podía hablar literal. Por eso que en el año 2000 decía, no pasará ni dejaré que mi cuerpo, eso es así. ¿Ah? El año 2000 se acaba, no pasará y dejaré mi cuerpo, eso es así. Dije en el estudio Fin del Mundo, yo también tomé cosas literales representadas a lo espiritual. Por ejemplo, el alto monte de Israel, tomen atención, el alto monte de Israel. ¿Quién es el alto monte de Israel? Soy yo mismo. Soy yo mismo. Para llegar a este monte dije que no entrará carro ni avión, porque estaba hablando a lo espiritual. A ese monte tenía que llegar el israelita, no una tierra común y corriente como es el alto monte de Israel, que está en Iquitos, las fronteras vivas,
que creé en la selva es solamente para darles una oportunidad y la preparación teológica para los israelitas. Fíjese, está bien claro lo que acabamos de escuchar. No, por eso, él menciona, y algunos antiguos saben muy bien, él nos hablaba de esta forma, que para ir al alto monte de Israel, el río se va a secar. Él nos hablaba así, el río se va a secar. Así que tienen que esforzarse, porque para ir al alto monte, no vas con ni carro ni con avión. Y el río se va a secar, el río Amazonas se va a secar. Nos ponía algo figurativo, nosotros pensando por ese lado. Ahora llega el tiempo, nos damos cuenta, como acabamos de escuchar, la lectura. Si el alto monte es un personaje, vamos acá. Si vemos, he tenido la oportunidad de ver una película, o sea, un video, que en ese tiempo mi hermano Luis Alberto Sánchez, profesor, estuvo allá en Alto Monte, hizo una entrevista a un canal, o sea, le entrevistaron a un canal de Colombia, y él les habló así de lo siguiente: nosotros hemos venido acá para erradicar la coca, porque hay una zona que es cocalera, y ahí le empiezan a enfocar los aterrizajes de las avionetas. Entonces nosotros hemos venido para erradicar este lugar. ¿Cómo dice que no entra avión? Entra la avioneta. Luego él dice que no entra ni carro. ¿Cómo que no? Hay otro video donde él está manejando un tractor. ¿Cómo dice que no entra carro? Entonces no se trataba la forma literal. Luego dice el río se va a secar. ¿Cómo? El río Amazonas se va a secar. Hasta ahora imagínense, ya nuestro maestro murió, el río sigue igual. Ahí está el río Amazonas, no se seca. Y no se secará tampoco. ¿Pero a qué se refería? En la parte simbólica significa que el río significa el Espíritu Santo, como dice San Juan, cuando dijo Jesús, de mi corazón fluye río de aguas vivas. Y él hablaba del Espíritu Santo. Entonces, esa es la fuerza, o sea, mediante para conocer y entender al personaje, donde tenemos que ir con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, nuestras primicias, tenemos que ir porque tenemos que ir al Alto Monte, porque es el lugar donde podemos adorar a Dios, porque ahí nos empieza a instruir, a preparar cómo se adora a Dios. Eso que quiso decir, como dice acá. Entonces el Alto Monte es un personaje. Por eso dice la Escritura, tiene que ir a mis alto monte, tiene que ir a adorar a Dios. ¿Y cómo se adora? No es que lo adoremos al personaje, no, eso estamos muy equivocados. No al personaje, no, adorar a Dios. Porque la Escritura te dice, tienes que adorar a Dios, así como fue en el caso de Moisés, adorar a Dios. Y el personaje es enseñar, el monte es enseñar al hombre de qué manera tiene que adorar a su Creador. Esa es la misión del personaje, como dice en el libro del Alajá. Vamos a aclarar esa parte. En el libro del Alajá, ¿qué dicen los sabios judíos en el libro del Alajá, en el capítulo 11? Vamos a leerlo. Es necesario para estar a dónde apuntamos, amigos. No podemos estar solamente así superficialmente, tenemos que pisar tierra. Por ejemplo, dice en el libro del Alajá, en el capítulo 11, que el Mesías tiene que ser descendiente de David, o sea, de esa corriente. Segundo, tiene que ser un estudioso de la Torá con perfección, muy dedicado a la Torá. Torá es, vuelvo a repetir, Torá es en hebreo, que traducido significa doctrina, enseñanza de lo alto. Y en griego es nomos, que significa ley. Por eso a muchos, como a veces no sabemos el significado, nos dicen de ley como si nos mandarían a una cárcel. Pero no, estamos hablando de la doctrina de Dios. Entonces él tiene que ser muy estudioso de la Torá. Tiene que estar ocupado en Torá, siempre en la Torá. Quiere decir, en la educación, porque dice en Salmo 119, verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Entonces, para comprender y entender está en la doctrina de Dios. Ahí está todo.
Hablamos de honrar y padre y madre, está en el 5.º mandamiento. Queremos hablar de la idolatría, está en el 3.er mandamiento. Queremos hablar de hurtar, engañar, mentir, 8.º mandamiento. Queremos no hablar de nuestro semejante, 9.º mandamiento. No debemos hablar de las codicias, 10.º mandamiento. Total, amigo, está todo ahí. De ahí sale todo. De ahí sale todo. Por eso dicen Deuteronomio 4:6, la gente dirá, pueblo grande, gente entendida es esta. Porque gente sabia y entendida es esta, porque tiene, tiene mandamientos que son diferentes a lo que tiene el mundo, diferente. Por eso tiene que ver mucho, dice acá, tiene que ser un estudioso, tiene que estar muy ocupado en la Torá, tiene que ser un genio en la Torá, tiene que tener un conocimiento amplio, escrito y oral de Torá. Y el punto importante, va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torá, o sea, siempre va a enseñar normas, preceptos, ordenar su vida, a ser persona disciplinada. Eso es todo que todos vayan, nada en forma independiente, no. Trate de hacer como vas al ejército, te enseñan pues a ser disciplinado, a ser ordenado. Entonces acá nos enseña que todo el pueblo vaya por el camino de Torá, o sea, sean disciplinados. Ordenar su vida, ese es. Luego dice, va a luchar contra los enemigos de Israel, 2 tipos, los que no están en su contra ellos. Va a construir el templo del 3.er templo. Otro, va a hacer que todos regresen. Estamos hablando en estos momentos que regresen todos exiliados a la tierra de Israel. Todos los que están exiliados, todos los que están expulsados, todos los que están dispersos por todo el mundo, como acabamos de escuchar donde dice nuestro maestro, tienen que ser reunidos de los 4 cabos de la tierra, tienen que ser reunidos. Vuelvo a repetir, dice acá, como no entienden, no valorizan la promesa de Dios, como miren lo que dice en Isaías 11:12, por ejemplo, el pueblo está esparcido, es lo que estamos viendo acá. Está esparcido de los 4 cantones de la tierra a nivel mundial, está desparramado, esparcido, quiere decir desparramado. Entonces, esos son los que están escritos en el libro de la vida, millones de gentes. Eso necesita reunir, deben ser reunidos. Cuando sean reunidos, una vez que sean reunidos del extranjero y todos los creyentes, entonces, dice en Apocalipsis 15:4, una vez que están esparcidos, sean reunidos, entonces deben venir al Perú, a adorar a Dios en el Perú. Eso ya debe estar hecho hasta ahora. ¿Por qué? Para que se cumplen Oseas 1:10, para que el pueblo sea como la arena incontable. Cuando ellos sean juntados, ni uno falta, entonces el juicio se declara recién. Mientras no sea reunido, no puede declararse. Eso entiendan, por favor, dice el maestro. Ahora, por eso dice acá, va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de la Torá. Va a hacer que todos regresen los exiliados. Estamos ahorita lo que estamos mencionando. Que regresen los exiliados. Luego dice que va a tener sabiduría más que Salomón. Una sabiduría como Moisés. Pues estamos hablando del postrer Moisés. Y no son ellos, sino que el Espíritu es el que empieza a hablar por la boca de ellos. Y va a pedir que todos se acerquen al templo para sus ofrendas. Eso estamos hablando, que tiene que ser levantado el altar para presentar sus ofrendas. No estamos que vienen pues con otro tipo de ofrendas. Las ofrendas, según la Escritura, mejor vamos a leerlo. Mejor vamos a leerlo, de qué se trata. A veces uno piensa que trae su platita, esa es la ofrenda para Dios. No, la ofrenda según Dios es otra cosa. Muy diferente a nuestro concepto, nuestro entendimiento. Por eso dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Diferente. Vamos a leerlo. ¿Cómo son esas ofrendas? Número 28, 2 y 3. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda. ¿Qué dice acá? Va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Vienen al templo trayendo sus ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndome a su tiempo. Y le dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Esta es la ofrenda. 2 corderos sin tacha de 1 año, de cada un día será el holocausto continuo. En un cordero ofreceréis por la mañana y el otro ofreceréis entre las 2 tardes. Ya está. Este es uno nada más. Entre las ofrendas voluntarias hay varias.
Cuando dice uno por la mañana y otro entre las 2 tardes, quiere decir uno en la mañana puede ser 7 de la mañana, etcétera. Entre las 2 tardes viene a ser las 3 de la tarde que tiene que ser ofrecido. Esa es entre las 2 tardes. Entre significa la parte céntrica de 2 extremos. Bueno, hay mucho para hablar sobre ese tema, pero vamos a lo que dice acá. Va a ser que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. Ya les dije qué tipo de ofrendas es. Que tiene que ser sus ofrendas, corderos, becerros, palominos, y eso, para eso dice, escogido de ellos para sacerdotes y levitas. De ellos traerán, eso se llama la orden de Melquisedec. No hay edad para eso. Luego dice, el Mesías va a ser de padre y madre biológicos. Acá nada que no se piensa tantas cosas. Tiene que ser biológico, de padre y madre biológico. Ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. Ni él mismo va a saber hasta que Dios lo decida. Listo. Así como Moisés, ni él mismo sabía que iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Ni él mismo lo sabía, hasta que Dios lo llamó a la zarza y conversaron. Ahí recién descubre que era el libertador. Por eso dice, el Mesías no es el objetivo. Por eso le estaba mencionando, para adorar a Dios, no para adorar al Mesías, sino para adorar a Dios. Quiere decir, presentar holocaustos a Dios, no presentar holocaustos al Mesías, no. Por eso dice el Mesías, no es el objetivo, es el instrumento, o es el medio para llegar al objetivo. Tiene que llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo, o sea, para hacer brillar la luz de su Padre. Como dijo nuestro Mesías en su primera venida, yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de aquel que me envió. Listo, entonces viene a ser para hacer brillar la gloria de su Padre, para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se llegue a su Creador. Ese es el fin. Viene para juntarlo, así como Moisés, juntar, reunirlo, así parecido. Luego dice, el ser creado reconozca a su Creador y esté conectado con su Creador. Ese es el campo, lo que tiene que ser el personaje. Ahora, continuando con este mensaje, dice lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Muy bien. Luego dicen, estaba leyendo de acuerdo a lo que dice en Isaías. Dice acá, en Ezequiel 20, 40 estamos leyendo, 40, 41, 42, 43 y 44. Dice lo siguiente. Empero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los querré, allí derramaré vuestras ofrendas, demandaré vuestras ofrendas, las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Entonces ya hemos hecho entender cuál es ese monte, dónde tiene que venir, cómo tiene que adorar a Dios. Y ahí tiene que ir ese lugar. Ahora, viene un punto acá muy, muy interesante. El 41, en olor de suavidad os aceptaré. O sea que nosotros también somos, como dice, como ofrendas también para Dios. Vamos a ser aceptados como ofrendas. ¿Cuándo? Cuando Él nos empiece la libertad para cada uno de nosotros. Somos libres, venimos como ofrendas. Como dice en Isaías, traerán, dice, como vasos limpios, como ofrendas para Dios. O sea, los predicadores salen, pregonan, se convierten y lo traen pues como ofrendas para presentarlo al Señor, porque ellos tienen que adorar a Dios. Pero dice acá, cuando son sacados de la tierra de Egipto, los aceptaré los aceptaré como ofrenda. Por eso dice, en olor de suavidad. ¿Cómo es un olor de suavidad? A nosotros no nos van a quemar, simplemente nos traen como un olor agradable para Dios. Así nos traerán. Cuando os hubiere sacado en los pueblos y los hubiere juntado de las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las gentes. Entonces vemos acá el que va a ser, como dijo nuestro Mesías, yo no busco mi propia gloria, busco la gloria de aquel que me envió. Entonces él no busca su propia gloria, sino de aquel que lo envió. ¿Para qué misión? Entonces el Padre tiene que ser enaltecido, cómo transforma los corazones de la gente. Luego dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando hubiere metido en la tierra de Israel, en la tierra a la cual alcé mi mano, y le dará a vosotros vuestros padres. O sea que el Señor se empieza a glorificarse cuando ya nos entramos a la tierra prometida. Pues otro punto más para hablar, pero ya cuando estamos en su pueblo, en otras palabras, porque ese es otro punto para comprender. Y ahí os
acordaréis de vuestros caminos, de vuestros hechos en que os contaminasteis. O sea, viene un punto que uno se arrepiente. Cuando uno llegó, dice, ¿cómo he sido? Yo, antes que conozca esta doctrina, he sido borracho, he sido pulmón, alcohólico, he sido de todo. He sido de todo. Mire cómo ahora, cómo Dios me ha transformado. Por eso dice, y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de vuestros hechos en que os contaminasteis, se me olvidó en la perdición. Y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. Confundo, ¿cómo pude cometer tal cosa? ¿Cómo pude hacer tal cosa? ¿Cómo? O sea que uno viene un arrepentimiento ya de su vida pasada, cómo fue. Ya no quiere tampoco traer a la memoria. Por eso dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando subiere en vosotros, yo hiciere con vosotros por amor de mi nombre. No según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Entonces, queridos amigos, ese es el punto que tenemos que entender. Y algo más que para terminar, porque el tiempo nos va ganando, en el testimonio, o sea, la parte final de los mandamientos, hablamos dos puntos muy fundamentales. Primero, que de sábado en sábado nos pasa en lectura y mucho no hemos entendido. En resumen de todo lo que estoy hablando acá, dice así: en mi condición que he entendido el testimonio quien elaboró el contenido de esta carta, por lo que debo testificar. Nuestro misionero general y compilador de la excelencia y utilidad de la ley universal, Ezequiel Ataucusi Gamonal, quien testifica que fue arrebatado al tercer cielo para escribir los 10 mandamientos del decálogo universal, ya está, y para juntar todas las gentes que están escritos en el libro de la vida de los 4 cantones de la tierra para que sean salvos. Entonces, ese es el trabajo, juntarlos a todos para que vengan y adoren a nuestro Creador. Y al mismo tiempo somos liberados, salvados, que hemos estado de esclavos en el pecado, viene nuestra liberación. Entonces, dice acá, Jehová será santificado y glorificado entre las gentes. O sea, ¿quién se glorifica acá? Como he visto anteriormente, nosotros haremos un análisis de conciencia, cómo hemos vivido nuestra vida pasada, nuestros hechos, donde vivíamos contaminados, confusos, de nuestros pecados que hemos cometido, avergonzados, en otras palabras. Entonces dice acá, dice, Jehová será santificado y glorificado entre las gentes, y conocerán a Jehová Dios vivo, Dios de verdad, Rey eterno. O sea, ¿quién hace todas estas maravillas? A ese Dios invisible, ese Dios sin rostro. Ese Dios que no lo vemos es el que hace esa maravilla, no transforma a cada uno de nosotros. Por eso dice, hacer memoria de su alianza perpetuamente, la palabra que mandó en 1000 generaciones. Bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Bendito sea Jehová el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Y bendito sea bendito sea Jehová Dios de Israel desde el siglo hasta el siglo, y diga todo el pueblo amén, aleluya. Entonces vemos acá la importancia y el gran valor de todo este trabajo. Amigos, nos encuentran ustedes en la cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Cualquier información al 913-654-641-941-131-224.